Estamos siguiendo la lectura del libro El Testigo Viviente y el título de hoy se llama La Iglesia o la Biblia, escrito por W.L. Emerson en Señales de los Tiempos, el 5 de diciembre de 1950. W.L. Emerson es mejor conocido como el editor de la Biblia y Nuestro Tiempo, la revista misionera adventista de Inglaterra. Su nombre ha aparecido con frecuencia en publicaciones de otras denominaciones y sus libros, Certezas de la Biblia habla, Las Buenas Nuevas de Dios, se leen ampliamente. El pastor Emerson también ha enseñado en la New Bold Missionary College y ha disertado extensamente sobre su campo especial de interés, la arqueología y la Biblia. Nacido en 1901 y educado en Inglaterra, comenzó su trabajo editorial en Stamborough Press en 1928 y ha continuado sirviendo a esa institución. Los intereses en historia y arqueología lo han llevado por los países mediterráneos y los Estados Unidos. Los deberes editoriales han incluido la asistencia en varias conferencias de la Iglesia y en las reuniones del Consejo Mundial de Iglesias en 1936, 1948 y 1954. La discusión del nuevo dogma papal de la Asunción de la Virgen ha planteado multitud de cuestiones teológicas. Sin duda, el más fundamental de ellos es si la Biblia o la Iglesia, y en particular la Iglesia romana, debe ser considerado como la fuente autorizada de la doctrina cristiana. Cuando se hizo el anuncio de que el Papa estaba a punto de hacer creer obligatorio en el traslado de María al cielo, los protestantes declararon inmediatamente que no tenía derecho a hacer tal demanda, porque tal enseñanza no encuentra apoyo en la palabra de Dios. Los portavoces católicos romanos respondieron a esto diciendo que la Iglesia fue establecida antes de la Biblia y que como la Iglesia es el primer lugar que autorizó el canon de las Escrituras, era igualmente justificado, a través de su principal jefe eclesiástico, en suplementar la Biblia mediante la promulgación de nuevos dogmas cuando surgiera la necesidad. Un editorial del Catholic Herald, por ejemplo, afirma la posición católica romana así: incluso si el protestante afirma que las escrituras son más que documentos humanos, que son la palabra inspirada de Dios, uno tiene derecho a preguntar en qué sostiene que es inspirada. La posición católica es en conjunto más fuerte y más convincente porque depende de un sistema internamente consistente, que implica el nacimiento de una iglesia viviente, infaliblemente guiada por el Espíritu Santo, que precedió las escrituras actuales, cuya propia autenticidad e inspiración están garantizadas por la Iglesia de Cristo, así infaliblemente guiada. Es la tradición de la Iglesia infalible viviente que es el primer y más importante garante, sin documentos históricos sujetos a los estudios críticos del historiador serio. De ahí que cuando esa Iglesia viviente proclama el dogma de la Asunción, lo hace precisamente con la misma autoridad, infalibilidad y fuerza que se esconden tras el nacimiento virginal, la ascensión y la resurrección, así como el canon de las Escrituras, la autoridad del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo. Para aquellos que tienen poco conocimiento de la Biblia y con la historia de la Iglesia, esta réplica podría parecer tener peso considerable, pero una pequeña investigación será suficiente para revelar su vacuidad. Si fuera cierto que Cristo dio autoridad plenaria para uno de sus discípulos, Pedro, como cabeza de su iglesia en la tierra, y si Roma se convirtió en la sede de la jurisdicción de la iglesia eclesiástica, y si Pedro fue comisionado para aprobar su autoridad plenaria sobre sus sucesores en Roma, el argumento seguiría en pie, pero el hecho es que ni uno solo de esas premisas es demostrable. En primer lugar, las Escrituras en ninguna parte sugieren
que Pedro se comprometió con el poder pleno o la infalibilidad y el registro de la iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles sin preeminencia indica tal. En el primer consejo de la iglesia naciente, convocada en Jerusalén para considerar el futuro progreso del evangelio, era Santiago el presidente de la reunión y Pablo fue el misionero extranjero más destacado en la asistencia. Pedro fue simplemente uno de los delegados apostólicos presentes. En segundo lugar, no hay evidencia concluyente de que Pedro fundó la iglesia de Roma o que la iglesia romana ocupó una posición única en la iglesia primitiva. Ciertamente, durante mucho tiempo fue mucho menos prominente que las iglesias de Antioquía y Éfeso, y por siglos ni siquiera reclamó ni reveló ninguna calificación para la promulgación o definición de la verdad cristiana. El eventual ascenso de Roma al liderazgo de la cristiandad occidental fue, de hecho, el resultado del fraude, la astucia y la ayuda de los gobernantes seculares de los estados europeos, y su posición se mantuvo a lo largo de la Edad Media, solo acosando de diversas formas diabólicas toda oposición a sus blasfemas pretensiones. Finalmente, incluso si pudiera probarse que a Pedro se le dio autoridad especial y que se estableció en Roma, todavía tendría que presentarse evidencia de que fue comisionado para transmitir su autoridad plenaria a sus sucesores. Y esto también falta por completo. De este modo, se demuestra que las afirmaciones de Roma son teológicamente falsas e históricamente injustificadas, y todo el argumento por la autoridad del Papa para promulgar el dogma cristiano cae al piso. Sin embargo, aparte de la cuestión del fraude de las afirmaciones papales de infalibilidad, toda la idea de la Iglesia o cualquier sección de ella que posea tal incompetencia de autoridad concebible, por la sencilla razón de que los individuos y los grupos que componen la Iglesia están sujetos a desviarse de la verdad de Dios y hasta de una gran apostasía de ella. Esto fue debido a la posibilidad de que el pueblo de Dios, en cualquier edad, podría volverse réprobo a esta verdad de que Dios tenía que proporcionar tanto antes de la encarnación de Cristo como después una revelación inmutable de su voluntad y verdad presente, porque la fidelidad de la Iglesia podría ser en cualquier momento probada. Este estándar inmutable está contenido en la palabra comunicada a todos los hombres piadosos de Dios. Segunda de Pedro 1:21. En tiempos del Antiguo Testamento, cuando los líderes religiosos de la nación se habían hundido en la apostasía, la verdad de Dios fue preservada solo por la existencia de la palabra escrita. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, la palabra escrita, que ahora comprende las escrituras del Antiguo Testamento, complementadas por los escritos inspirados de los apóstoles de Cristo, tienen tiempo y nuevamente expusieron el error y la apostasía sobre la iglesia por quienes decían ser sus líderes y maestros. Los apóstoles apelaron a la palabra escrita cuando era falsa. Los maestros entraron entre el rebaño y trataron de adulterar la fe que una vez fue dada a los santos. Y el movimiento de reforma fue un llamado similar a la palabra escrita, con el propósito de contrarrestar las falsas enseñanzas de la iglesia medieval. Es, por tanto, totalmente apropiado y en armonía con el precedente apostólico para que los cristianos de hoy prueben cualquier doctrina por la palabra escrita y rechacen cualquier cosa que no esté en armonía con ese libro.